Our God is an awesome God. Dios les bendiga, amada familia del Remanente Internacional. Para mí es una alegría estar aquí reunidos con ustedes, con nuestro servicio doctrinal. Y le pido a Dios que te ponga un corazón sediento y dispuesto para estar hoy en su presencia y recibiendo la enseñanza que viene del cielo para tu vida. Así es que yo te pido por un momento que inclines tu rostro y que también inclines tu corazón ante Dios y te rindas en este día ante Él. Amado Dios Padre, en este momento pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, de cada una de las personas que puedan estar mirando, Señor, este servicio doctrinal. Te pido que tu Santo Espíritu sea quien guíe y quien dé el entendimiento y el conocimiento de tu palabra, que es la verdad, a nuestras vidas, que es el instrumento para nuestro diario caminar. Amado Dios Padre, toma el control de cada uno de mis hermanos, y por las circunstancias que cada uno esté pasando, yo te pido, mi Dios Padre, que tú tengas el control y que cada uno tenga la confianza, Señor, de mirarte a ti y de esperar, Señor, una respuesta en cada una de sus áreas y cada una de sus necesidades. El anhelo de mi corazón, Señor, es que tu presencia nos acompañe en este servicio. El anhelo de mi corazón, Señor, es que perdones nuestras faltas, Señor, y que renueves nuestro entendimiento y limpies nuestro corazón, y que cada uno de nosotros, mi Dios Padre, podamos poner en nuestro corazón cada palabra, Señor, y en el momento difícil nos acordemos que tú estás con nosotros y que tú eres bueno todo el tiempo, que nos amas y que tú estás, Señor, tomando el control de la vida de cada uno de mis hermanos, incluso la mía. Así es que en este momento, Señor, te entrego el control. Que tu Espíritu sea quien respalde y que cada uno, conociendo la verdad a través de tu palabra, pueda experimentar una libertad. Gracias, Señor Jesús. A ti es a quien miramos. Tú eres nuestra inspiración, a quien seguimos, Señor. Y al saber, Señor, que tú has sido obediente, nos inspira a nosotros a obedecer a nuestro Dios Padre y comenzar a hacer la voluntad y comenzar a menguar nosotros y comenzar a hacer el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, porque estamos aquí por un propósito. Así es que en este momento te doy las gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de cada uno de las personas que puedan estar viendo este servicio doctrinal, pero también bendice la vida mía y de las que están aquí en el hogar, de cada uno de mis hermanos, hermanitas del Remanente Internacional. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Y usted en su casa dice amén, y dile un fuerte aplauso, una ofrenda de palmas. El día de hoy Dios quiere que nosotros aprendamos a entender lo que es el poder de la oración. Para nosotros entender lo que es el poder de la oración, como nuestra vida en Cristo Jesús, es que si nosotros somos hombres y mujeres de oración, el pecado se va a apartar de nuestra vida. Porque si no somos hombres y mujeres de oración, entonces nosotros, el pecado va a llegar a nuestra vida y entonces Dios se va a alejar de nosotros, porque Dios es santo. Y si nosotros no buscamos todos los días su rostro, Dios está interesado en conocer sueños, anhelos, dificultades, aunque las conoce, pero quiere corazones humildes, que vayamos delante de su presencia con un corazón rendido ante Él para pedirle por las dificultades, porque muchas veces nosotros no podemos arreglar las cosas, pero Dios sí.
pero Dios tiene la última palabra de cualquier circunstancia que usted y que yo estemos pasando. Y es muy importante que nosotros aprendamos a orar, porque muchas veces, por no saber cómo orar, no recibimos lo que Dios anhela que también dárnoslos. Pero también hay tres formas que Dios nos contesta. Tenemos que aprender que muchas veces Dios nos va a decir que sí, muchas veces Dios nos va a decir que no, y aprendamos a ser agradecidos. Y muchas veces nos va a decir: espera, ahorita no es el momento, ni tu corazón está preparado para recibir lo que tú estás pidiendo. Y nosotros tenemos que aprender a que una casa está de pie por hombres y mujeres que se paran en oración por su familia. Una iglesia se mantiene en pie cuando la iglesia está en oración, y el único que te pone ese anhelo, ese deseo de estar en la presencia de Dios es el Espíritu Santo. Porque si es por ti, tú vas a querer ver la televisión, tú vas a querer estar acostado, tú vas a querer estar haciendo tus cosas. Pero Dios es bien claro, y Dios dice que si lo buscamos a Él, todas las cosas, salud, economía, problemas familiares, problemas emocionales, Dios los va a resolver si tú lo pones en primer lugar a Él. Si tú lo buscas con hambre de estar con Él en su presencia y recibir ese abrazo que Él nos quiere dar, porque Dios es amor, porque Dios es misericordia, porque Dios es perdón. Pero tenemos que aprender a ponerlo en primer lugar, porque de ti, de mí nunca va a salir el querer ir y pedirle, sino solamente su Espíritu nos va a impulsar para estar en su presencia. Algunas veces nos vamos a sentir desfallecer y simplemente vamos a estar en silencio con unas alabanzas, pero en nuestro corazón clamándole al Señor. Pero tenemos que aprender en nuestra vida como creyentes de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tenemos que saber hacer bien las cosas, porque dice Él en su palabra que no recibimos porque no sabemos pedir. Y hoy tenemos que aprender, y tenemos que humillarnos, y tenemos que buscar su rostro. Y no importa que lo que estás esperando ya pasó 1 año, ya pasó 2, ya pasaron 5, Dios lo va a cumplir cuando Él sienta que ya estamos preparados para recibir. Porque realmente a veces lo buscamos para que nos resuelva algo, pero después nos separamos de Él. Y entonces lo buscamos a Dios por conveniencia, no porque realmente tengamos una comunión con Él. Yo te pido que me acompañes a las Escrituras y que me acompañes a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Tenemos que tener ese hábito de buscar, y vamos a encontrar, pero en su presencia, no en nuestras fuerzas. Muchos ya están cansados, pero porque no han acudido al Dios viviente, al Dios poderoso. Y dice la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo. Amén. Amén. Y yo le pido por un momento que vamos a levantar de adoración, porque también es muy importante aprender a alabarle, porque dice la palabra que cuando estemos en su presencia lo vamos a hacer de día y de noche. Y es muy importante aprender
a no avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio tiene poder de vida, poder de salvación, poder de que a pesar de las circunstancias, nuestra confianza está puesta en Jesucristo. Te amamos, Señor, te necesitamos, y ayúdanos a no ser soberbios y a perdonar, porque tú nos has perdonado mucho, Señor. Te amo, Señor. Te doy las gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias en el nombre de Jesús. Solo, sí, Señor. Si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes como estar en tu presencia, Señor, perdí por hacer todo a mi modo. Si ya no pienso así, no me dejes seguir. Corrígeme, Señor, y hazme ver. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber, Señor, que no estoy bien. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien en esta tarde. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Háblanos en esta hora, Señor. Y haznos ver nuestros errores, Señor, y ayúdanos a salir avante en el nombre de Jesús. Si me ves preocupado por pensar En tantas cosas, en tantas cosas que quiero lograr, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves, Señor, que no soy el mismo. que no soy el mismo al hablar. Si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígenos, Señor. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber, Señor, y entender. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber Que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, sé volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. sí, Señor, háblame, dile. Dios, háblame. Dios, háblame. Hónrelo con sus palmas. A Él es la gloria, a Él es la honra y a Él es el honor. Tome asiento. Dios dice en su palabra que aprendamos a buscarlo. Y esa es la primera cosa que tú y yo tenemos que hacer. Buscar a Dios. Buscar su rostro. Muchas veces queremos resolver las cosas a nuestra manera y vemos que no hay resultado. Pero Dios nos dice que aprendamos a buscar su rostro. Y nos los dice, como acabamos de leer en 2
de Corintios 7:14, que si tú y yo buscamos su rostro y nos humillamos delante de Él, o sea, decirle: Señor, yo no encuentro solución en lo que estoy pasando, o hay mucho dolor en mi corazón, mi circunstancia o mi vida no ha sido fácil, o lo que yo estoy haciendo no hay resultado. Dice que si nosotros buscamos su rostro y nos humillamos delante de Él e invocamos su nombre, dice que Él desde el cielo va a oír nuestra oración y va a venir y a perdonar nuestras faltas y a sanar nuestro corazón, nuestra mente o la circunstancia que estemos pasando. Número 2, Dios nos dice que pidamos. Hermano, aprenda a pedirle al Señor. Aprenda y no crea que Dios está ocupado, o que Dios, por muy pequeña que sea su circunstancia, usted lo puede resolver solo, o que usted crea que a lo mejor su circunstancia es muy difícil, pero tenemos un Dios poderoso, un Dios de lo posible, y usted tiene que aprender a pedir. Pida, dice Dios, y lo dice en Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. Y dice la palabra de Dios así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuán más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, hermano, si nosotros somos padres y dice Dios que somos malos, porque muchas veces accedemos a cosas que ni edifican la vida de nuestros hijos, pues Él, con mayor razón, siendo nuestro Padre, nos sabrá dar buenas bendiciones, traerá respuesta. Pero tenemos que aprender a pedir, porque así como nuestros hijos se acercan a nosotros en cualquier circunstancia, y nosotros tenemos esa respuesta de parte de Dios que ha puesto en nuestro corazón para instruir a nuestros hijos a través de la palabra, pues Él con mayor razón va a poder resolver cualquier circunstancia. Pero tenemos que aprender a pedir. Pide, hermano, no importa que sea algo pequeño o algo que usted crea que no, usted pida. Dice el Señor, pide. Amén. Amén. Perdón. Número 3. Dios nos dice que aprendamos a orar de madrugada, que usted aprenda a orar de mañana. ¿Y por qué no nos dice eso nuestro Padre Dios? Porque cuando usted y yo estamos cansados en la noche, comenzamos a orar y a medias nos quedamos, porque ya lo que queremos es dormir. Y muchas veces nuestra oración es: gracias, Señor, por este día, ayúdame a que yo tenga un descanso, te pido por mi familia en el nombre de Jesús, amén. Entonces, pero Él nos dice que cuando nosotros primero busquemos su rostro, después le pidamos, que lo hagamos de mañana o de madrugada. Así es que vámonos a las Escrituras. En Proverbios 8:17 dice el Señor: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Así es que dice el Señor que Él sabe que lo amamos, pero que también le encanta que lo buscamos temprano. O sea, nosotros no podemos levantarnos y no encomendar nuestra vida, nuestro día, a nuestra familia de temprano, porque desde temprano tenemos necesidad de que la presencia de Dios, el cuidado de Dios esté bajo nosotros y bajo nuestra familia. Entonces nosotros necesitamos de Dios desde temprano, acudir a Él, y no de noche, porque entonces lo estamos dejando en último lugar. Aunque claro,
Él nos escucha a cualquier hora, las 24 horas del día. Él es el único que, créame, que si usted busca su rostro y se humilla y le pide, lo va a oír. Pero la mejor manera es que lo busquemos de mañana o de madrugada. Amén. Y dice en Isaías 26:9, dice la palabra así: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí. Ya ve, el Espíritu Santo es el que nos pone en nuestro corazón a hablar con papá. Dice: madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces usted y yo tenemos que ir mientras en nosotros está ese deseo, ese anhelo de estar en su presencia, y busquémoslos de madrugada, porque cuando salimos Dios nos cuida, porque nuestros hijos donde quiera que están van cubiertos con la presencia de nuestro Dios, porque Él es omnipresente. Entonces donde quiera que estemos, Él está con nosotros, pero hay que aprender a buscarlo de mañana. Amén. Amén. En el Salmo 63:1 Dios nos dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en esta tierra seca y árida, donde no hay aguas. Entonces, volvemos a repetir, busquemos el rostro de Dios. Él nos dice, pídeme y hazlo de mañana. Luego nos dice que tengamos nuestra actitud de oración todo el día y toda la noche. Usted tiene que aprender, amado hermano, a que si usted está en su trabajo, usted tiene en su trabajo que levantar una oración, que si está usted en su casa, usted esté lavando sus trastes y usted en este momento también dedique un tiempo para hablar con Dios. La oración es hablar con Dios. La oración es para evitar cometer errores y que Dios no permita que nuestros pies tropiecen para pecar, porque el error es que si tú y yo no oramos, entonces el pecado entra en nuestra vida, se nos hace fácil realmente tener malos pensamientos, se nos hace fácil estar enojados, se nos hace fácil realmente hacer las cosas que a Dios no le agradan. ¿Y eso qué nos hace? Nos aparta de Dios. Entonces usted y yo tenemos que clamarle, porque hay circunstancias en las que estamos pasando y nuestros hijos tienen que aprender que donde quiera que estén, Dios es un Dios que donde quiera que Él esté nos escucha. No importa que tú estés bañándote, Él te está escuchando. Si tú ahí levantas un clamor o estás en tu cama, le levantas un clamor, porque nuestros hijos muchas veces creen que Dios está en la iglesia. No, Dios está en su corazón. Y Dios en cualquier circunstancia, de día, de tarde y de noche, donde quiera que ellos vayan y lo busquen, lo van a encontrar. Y no importa que no estén nosotros como padres, pero su Padre que está en los cielos está escuchándonos. Y nosotros, aún estando grandes, tenemos necesidad de nuestro Padre Dios. Necesitamos decirle, si estamos pasando una circunstancia, y decirle: Señor, tú toma el control de lo que yo estoy pasando. Si estás pasando algo legal, decirle: Señor, ábreme puertas, Señor. Ponme personas de bendición en mi vida para que tú seas el que resuelvas las cosas. Si estás pasando por salud, pídele al Señor ahí en tu cama donde estás. El Señor sabe y el Señor no se enoja de donde tú si te pones abajo de un arbolito, si vas caminando y vas platicando con Él y dices: Señor, hace mucho calor. Él te está escuchando, porque muchas veces vamos y acudimos a otras personas que solamente nosotros vamos porque queremos escuchar lo que nos agrada oír, pero al fin de cuentas esas personas no nos resuelven nada. Pero cuando tú y yo buscamos a Dios con la actitud, o sea, es que yo tengo la actitud que me pone el Espíritu Santo de buscarlo de día, de tarde y de noche. Ese es un requisito que nos pida. No solamente cuando usted tenga necesidad, incluso usted se puede parar y decirle: gracias, Señor, por este día.
Gracias, Señor, por esta rica comida. Gracias, Señor, por los hijos que me diste. Gracias, Señor, por lo mucho, por lo poco que tengo. Es gracias a ti. Es que vámonos a la palabra, que es lo que nos dice el Señor, de la actitud que tú y yo tenemos que tener, de buscarlo todo el día y de buscarlo también de noche. Dice en Primera de Crónicas 16:11. Dice: buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Entonces usted a Dios no lo va a buscar solamente cuando lo necesite, sino todos los días. Dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice: orad sin cesar. Usted no se canse de orar. Usted no se canse de pedirle, con un corazón humilde, no porque nos merezcamos las cosas, sino porque Dios es bueno, porque Dios es nuestro Padre, porque Dios es amor y porque Dios es compasivo por lo que estamos pasando. Y dice en Efesios 6:18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mi amado hermano, usted no solamente tiene que orar por su familia o por sus necesidades, sino tiene que orar por todo el pueblo de Dios. Porque todavía hay muchas almas que tenemos que alcanzar para Jesús. Y para que no exista ningún impedimento, tenemos que orar para que el Señor responda. Tenemos que perseverar por cualquier necesidad que tengan nuestros hermanos. Tenemos que ser compasivos con el que está débil. Tenemos que ser compasivos y pedir por aquel que necesita y tiene una necesidad, ya sea familiar, ya sea de salud, ya sea económica. Pero tenemos que también tener ese corazón para ser llamados discípulos de Jesús, perseverando y orando por las necesidades de todo el pueblo de Dios, de su congregación, que usted está local, pero también de toda la iglesia universal, para que ninguno desfallezca, para que todos prosigan en el camino que es Jesús hasta llegar a su presencia. Amén. Amén. Ya vimos Dios que nos está diciendo: busca mi rostro, pídeme, búscame de madrugada y ten una actitud de orar sin cansarte, siendo perseverante. Pero también Dios nos pide unos requisitos para que nuestra oración sea eficaz y llegue a la presencia de Dios. Y lo primero que Dios nos pide, hermano, es fe. Usted tiene que tener confianza que lo que usted le está pidiendo al Padre, Él lo va a contestar. Porque si usted no confía en lo que el Padre va a hacer, entonces Dios no va a contestar. Entonces lo primero es, tenemos que tener fe. Y en Mateo 21, versículo del 21 al 22, dice la palabra: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieses fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate al mar, será echado. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, hermano, creyendo, lo recibiréis. El segundo requisito para que nuestra oración tenga eficacia es que nuestra oración tiene que ser en el nombre de Jesús. Y dice en Juan capítulo 14, versículo del 13 al 14: y todo, dice nuestro Señor Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén. En Juan capítulo 16, versículo del 23 al 24, nos dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidieres al Padre en mi nombre,
dice nuestro Señor Jesús, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, por eso usted no tiene respuesta. Dice, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, usted y yo, amado hermano, tenemos que aprender a pedir en el nombre de Jesús porque lo hemos recibido. Dice nuestro Señor Jesús que si tú y yo pedimos al Padre, en su nombre vamos a recibir. Entonces, si usted no ha recibido una respuesta es porque se ha pasado este paso tan importante y este requisito para que nuestra oración sea contestada. Número 3. Dice que tú y yo, otro requisito, tenemos que aprender a irle a pedir, pero en lo secreto. Usted y yo tenemos que buscar un lugar donde nadie nos interrumpa, donde nadie puede escuchar lo que usted y yo estamos hablando. Entonces, si usted ha pedido en público, no ha recibido una respuesta, porque Dios quiere que usted y yo tengamos esa intimidad en ese lugar donde nadie nos moleste, donde seamos nada más Él y usted. Entonces, ese es otro requisito y vámonos a la palabra. Dice en Mateo 6:6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es el aposento? El aposento es tu recámara. Si tú no cuentas con tu recámara, tú busca un lugar. Yo tengo mi lugar secreto. Yo creo que tú o algunos ya lo tienen también, pero si no, búscalo. Busque ese lugar. Dios no necesita, porque dice, entra a tu aposento y cierra la puerta. Entonces tenemos que aprender a pedirle a Él en lo secreto para que Él conteste. Amén. Amén. Otro requisito que nos pide Dios para que nuestra oración sea contestada es que tu oración sea espontánea. No que le repitas lo mismo a Dios. O sea, Dios, claro que sí le gusta que tú y yo le pidamos de algo que estamos, por la circunstancia que estemos pasando, pero Dios quiere que nuestra oración sea espontánea, o sea, que no sean tus palabras repetitivas. Tú no tienes que repetir, sino tú tienes que ser espontáneo, porque la oración es hablar con Dios. Porque cuando tú estás hablando con tus familiares, con tus hermanos en la fe, con las personas donde trabajas, en tu escuela, tú eres espontáneo para hablar. Y tú tienes que aprender a ser espontáneo con Dios para hablar. Y decirle desde que lo amas, que lo necesitas, de tu necesidad, hasta decirle que muchas gracias porque te está escuchando. Porque muchas veces nos creemos merecedores, pero sin embargo Dios es bueno y quiere escuchar nuestras oraciones. Pero tenemos que aprender a ser espontáneos. Usted no repita como un disco, como una canción que se aprendió y usted la está repitiendo. No, usted sea espontáneo. No sé si usted se quiere postrar, si usted se quiere acostar, si usted quiere poner alabanzas, pero Él le dice que nosotros tenemos que ser espontáneos al hablar, al buscar su rostro. Y vamos a las escrituras. Nos vamos a la palabra. Dice Mateo 6:7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La palabrería es un rezo que se aprende de memoria y luego se repite 1, 2, 5, 20, 50 veces y 100 veces. Usted y yo no tenemos que memorizar lo que le vamos a decir a Dios. Ay, me voy a memorizar. No, Él quiere que tu oración y la mía sea espontáneo, sea sincero delante de Él, que realmente
aunque Él conoce todo de nosotros, desnudemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu de la necesidad que tenemos por la circunstancia que estamos pasando. Amén. El quinto requisito que Dios necesita para que Él conteste nuestra oración es que seamos persistentes. Usted y yo no podemos desmayar porque no vemos que ya pasó un día, no, ya no me contestó. Pasó una semana, no, ya no me contestó. Hermano, usted y yo pasamos por procesos para madurar. Pasamos por procesos para que en esa maduración, cuando recibamos lo que Dios quiere, en esa oración que le estamos pidiendo, realmente digamos: gracias, Señor, por lo que tú me escuchaste, por lo que tú hiciste y por lo que seguirás haciendo en el nombre de Jesús. Pero usted tiene que ser persistente, hermano, porque hay muchos que le piden y dicen: ay, no me escuchó. No, Dios quiere que usted siga platicando con Él. Siga usted buscándolo con esa confianza de que en el tiempo perfecto de Él le va a contestar. Pero si le contesta así, gloria a Dios, y si no le contesta, pues gloria a Dios. Pero Él quiere que usted y yo seamos persistentes, que no desmayemos y que no digamos: no, ya pasó un mes, ya pasó un año, ya pasaron 2 y yo no estoy recibiendo lo que yo quiero. Dios conoce mejor que nadie cómo darnos las cosas y en qué momento dárnoslas. Así que vámonos a la palabra. Dice en Lucas capítulo 11, versículo del 5 al 9. Y dice así la palabra: les dijo también: ¿quién de vosotros que tengan un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que poner delante 7. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Número 8. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunio se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces usted y yo tenemos realmente que ser persistentes en nuestra oración para que tenga eficacia. Usted y yo tenemos que pedir y Dios nos los va a dar. Tenemos que buscarlo y buscar con Él por medio de la oración y vamos a hallar. Y tenemos que aprender a tocar el corazón de nuestro Padre Dios y Él va a abrir todo camino de bendición y toda cosa o circunstancia por la que estemos pasando. Amén. Amén. Otro requisito que nos pide Dios es que tu oración y la mía, para que Él la pueda escuchar, tenemos que aprender a pedirle con humildad. Tú y yo no podemos acercarle a nuestro Dios Padre exigiéndole las cosas. Tenemos que ir con un corazón humilde delante de Él, realmente sabiendo que tenemos necesidad y que nosotros con un corazón sencillo delante de Él. Tú y yo no le podemos exigir las cosas, no nos podemos enojar. La humanidad está tan enojada porque dicen que las cosas que suceden es porque Dios no. Dios, Él es bueno y las cosas que acontecen a nuestro alrededor es porque tú y yo tomamos malas decisiones. Es porque tú y yo realmente no queremos dejar entrar a Jesús en nuestra vida. Es porque tú y yo realmente no queremos hacer la voluntad de Dios. Y porque Dios nos instruye, pero tú y yo queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando pasamos por esas circunstancias, por malas decisiones, por rebeldía ante Dios, tú y yo tenemos que aprender a buscarlo con humildad, porque las circunstancias las pasamos muchas veces porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera.
Y nosotros tenemos que aprender a ir y humillarnos y decirle: Señor, realmente yo no te he buscado. Realmente, Señor, yo no he querido cambiar mi vida. No he querido dejar ese viejo hombre y dejarme que tu Espíritu transforme mis pensamientos, mi corazón. Porque tú y yo necesitamos realmente reconocer que le hemos fallado a Dios y pedirle perdón. Pero para eso necesario es humillarnos delante de Él. Tú y yo no podemos ir con Dios a exigirle, porque aunque Él no los va a dar, pero si tú y yo queremos respuesta de nuestras oraciones, tenemos que ser humildes de corazón. Si usted está pidiendo por algún ser amado, pídale a nuestro Dios Padre con humildad. No le exija una sanidad, no le exija dinero, no le exija, sino pídale con humildad. Y eso es tan importante para que Él vea realmente un corazón humillado que necesita, que está sediento y hambriento de su presencia, y de que toda circunstancia Él la va a tornar para bien en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestros hermanos en Cristo Jesús. Así que vámonos a la palabra. Dice en Lucas 18 del 11 al 13, vamos a ver aquí dos perspectivas. Vamos a ver cómo fue la oración de un publicano y cómo fue la oración de un fariseo. Y dice la palabra así: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando desde lejos, dice la palabra, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que él golpeaba su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y usted y yo tenemos que entender que nuestra condición ante Dios es que hemos pecado delante de Él, y que no tenemos que acercarnos con esa soberbia y decir: yo me congrego, yo oro, yo leo tu palabra, y aquellos que no lo hacen, y yo diezmo. No, hermano, porque usted, si quiere recompensa de Dios, usted lo que haga, usted lo hace para agradar a Dios, no para que los demás escuchen, sino que usted y yo tenemos que ser como ese publicano que dijo: yo he sido pecador. Y usted y yo le hemos fallado a Dios, y en la actualidad también fallamos a Dios. Pero si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, tenemos que ser humildes, acérquese con humildad. Otro requisito para que Él escuche nuestra oración es que usted y yo tenemos que aprender a estar bien con los demás. Si usted no ama al prójimo que tiene a un lado, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos? Y si usted realmente quiere que su oración Dios le escuche, usted tiene que aprender a estar bien con el prójimo, con los demás. Si usted ha tenido algún problema, usted tiene que aprender. Si usted ha dañado a alguien, vaya y pida perdón, sea humilde y pida perdón para que Dios pueda escuchar su oración. Deje de querer ir y imponer y decir y defender su causa, porque la va a perder con Dios y la va a perder con los demás. Porque eso es lo que le hace a usted, es distanciarse con las personas y distanciarse con Dios, y que Dios no quiere escucharlo. Y usted tiene que aprender a estar bien con el prójimo, con su familia. No esté peleando que si usted tiene la razón. Si usted falló, tenga la humildad de ir y ponerse a cuentas primero con Dios y después con las personas que usted dañó. Yo no sé por qué circunstancias usted ha salido mal con los demás, pero si Dios nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no pedir perdón o para no recibirle a una persona que venga y nos diga: perdóname por lo que dije, perdóname por lo que te hice? No esté queriendo buscar que yo tengo la razón, tú tienes la razón, sino que realmente estemos bien con el prójimo para que Dios pueda escuchar nuestra oración. Ahora, ¿qué dice Dios en la palabra?
En Marcos 11, del 25 al 26, dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará de vuestras ofensas. Hermanos, si usted y yo perdonamos, usted va a caminar más ligero, y aparte de eso va a tener la bendición de que Dios conteste las peticiones de su corazón. Amén. Amén. Otro requisito para que su oración sea escuchada es que usted tiene que estar constantemente viviendo una comunicación con Él. Usted y yo no podemos buscar a Dios solamente cuando lo necesitamos, porque a Dios lo necesitamos todos los días. Pero aún así, cuando esté en calma nuestra vida, tenemos que tener esa constante comunicación, tenemos que vivir esa comunicación. Yo creo que usted cuando se levanta, no creo que no le platique con sus hijos, no creo que no platique con su esposo, con su esposa, no creo que no platique con sus hermanos, no creo que no hable con sus hermanos en la fe. Usted tiene que, así como habla usted con los de su entorno, con los de su trabajo, con los de la escuela, usted tiene que aprender a vivir en constante comunicación con Dios. No importa si su vida ahorita está en calma. Gloria a Dios si usted está pasando por un momento de reposo con el Señor. Pero aún así, en ese momento de reposo, usted tiene que aprender a tener un corazón agradecido y viviendo constantemente en comunión con Él. Nosotros necesitamos de Él. Así es que si queremos que Él conteste nuestras oraciones, tenemos que vivir en comunión con Él. Separados de Él nada podemos hacer. Y vamos a irnos a ver qué nos dice la palabra. Dice en Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así es que ya sabemos, si vivimos en comunicación con Él, todo lo que tú y yo le pidamos, Él nos va a dar, pero en comunión con Él. Aunque Él conoce todo de nosotros, hasta cuántos cabellos tenemos, hasta la dificultad que estemos pasando, pero tenemos que tener esa comunión, tenemos que estar con Él, y Él nos asegura que si le pedimos nos va a dar. Amén. Otro requisito es: tenemos que aprender a ser ganadores de almas para Jesucristo. En todo el mundo hay dificultad y muchas personas no saben cómo resolver sus problemas matrimoniales, si sus hijos están en rebeldía o incluso si están pasando por un proceso de enfermedad o de alguna carencia económica. Nosotros, cuando hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, nosotros sabemos que hemos recibido la paz que el mundo está esperando, pero sabemos que afuera hay personas que están sufriendo y que su esperanza está puesta en una persona, que su esperanza está puesta en algo material, que su esperanza está puesta en el dinero que tenga en sus bolsillos. Pero realmente lo que necesita cada uno de los seres humanos es tener a Jesús en su corazón. Y nosotros tenemos que aprender a ganar almas para Jesús. Usted tiene que ser un testimonio en su casa, en su trabajo, en la escuela, en la calle, que se vea su educación, su transformación, su lenguaje, su forma de que usted es un embajador del reino de los cielos, para que las personas le vean a usted y digan: tú tienes algo diferente. Y usted entonces pueda ser un testimonio para esas personas que no han escuchado hablar de Jesucristo, y usted pueda decirle: Jesús llegó a mi vida y cambió mi vida para bien. Y así es que usted tiene que ser ganador de almas para Jesús. Tenemos que compartir, porque el Evangelio tiene poder de salvación para aquellos que necesitan, hermano. Usted y yo ya sabemos lo que es cuando llega Jesús a nuestras vidas.
y la gran bendición que es tener la paz que la gente está buscando. Sabemos que hemos tenido contentamiento con mucho, con poco, pero si tenemos a Jesús lo tenemos todo. Y tenemos que aprender, dice el Señor, a ganar almas. Así es que ese es otro requisito que Dios nos pide. Usted tiene que, con su ejemplo, hermano, con su ejemplo, no tanta palabrería, sino con su ejemplo, que las personas puedan ver en usted algo diferente. Y eso diferente se llama Jesucristo de Nazaret. Amén, denle un fuerte aplauso. Dice en Juan 15:16: no me elegisteis, dice el Señor, vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, fíjense bien, en mi nombre, Él os dará. ¿Sí? No se ha enfatizado desde nuestro púlpito, que estoy ahorita diciéndoles, hermanos, que tenemos que ganar almas para Cristo, ¿sí? Sino que nosotros, para tener respuesta de la oración de nuestro Padre, tenemos que aprender a llevar frutos, a llevar esas almas para el Señor. Y entonces nosotros vamos a pedir en el nombre de Jesús y vamos a recibir. Usted tiene que entender que para que su oración tenga eficacia, tiene que entender muy bien en su corazón que tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ¿quién más que Dios sabe lo que es mejor para usted y para mí? Así es que tenemos que estar conscientes que lo que Dios decida, que sea su voluntad de Él, va a ser lo mejor para ti y para mí. Y entonces eso va a tener eficacia, porque si usted pide y usted no entiende que Dios le va a dar conforme a su voluntad, usted va a vivir enojado con Dios. Y entonces Dios no va a contestar a esa oración, porque Él conoce nuestro corazón y sabe que usted y yo podemos enojarnos por la respuesta que Dios pueda dar a nuestra vida conforme a la petición. Entonces, si usted y yo le estamos pidiendo con fe, confiando que Él lo va a hacer, que lo va a hacer, que lo vamos a pedir en el nombre de Jesús, que nuestra oración va a ser espontánea, que vamos a tener nuestro lugar secreto para hablar con Él, que nosotros realmente tenemos que estar bien con los demás y tenemos que aprender a compartir el Evangelio, que es Jesucristo, que tiene poder para transformar la vida más difícil que usted haya vivido o la circunstancia más difícil que esté pasando. Pero también tenemos que aprender a que Dios nos va a contestar conforme a su voluntad. Amén. Amén. En primera de Juan capítulo 5, versículo 14 al 15 dice: y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Usted tiene que aprender que si usted le pide, tiene que entender que va a ser conforme a la voluntad de Él y Él nos va a escuchar. Dice el versículo 15: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. En Romanos 8, 26 al 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuáles son las intenciones del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces tenemos que entender que la oración que usted haga va a ser eficaz, porque a veces no sabemos cómo pedirle a nuestro Padre Dios, pero sin embargo el Espíritu Santo clama, gime, porque Él sí sabe de qué tenemos necesidad. Entonces Él va a utilizar nuestra boca para que nosotros podamos clamarle al Señor.
Así es que tenemos que entender que cuando tú y yo le vamos a pedir a Dios es: Señor, que se haga tu voluntad, y Él lo va a hacer. Amén. Amén. Vamos a ver 5 razones por las cuales la oración de nosotros los creyentes no es contestada. La primera es cuando hay pecado en nuestro corazón. La segunda es cuando es totalmente contra la voluntad de Dios. Número 3, cuando se ora con arrogancia y orgullo. Número 4, cuando hay rencor contra algún hermano. Y por último, número 5, cuando no se ora con fe. Entonces, tenemos que aprender primero a quitar el pecado de nuestro corazón. Y lo dice en el Salmo 66:18, dice: si en mi corazón hubiere yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Número 2, cuando es totalmente contra la voluntad de Dios, dice la palabra en 1 de Samuel, capítulo 8, versículo del 9 al 10, dice: ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey. No era la voluntad de Dios que ellos pidieran rey, pero lo hicieron, y Dios permisivamente les concedió la voluntad. Número 3. Cuando tú y yo oramos con arrogancia y orgullo, dice la palabra en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, Él aborrece. Número 4, cuando hay rencor contra algún hermano. En Mateo 5, del 23 al 24 dice: por tanto, si tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, 24, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Número 5, cuando tú y yo no oramos con fe. Y dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, si pedimos tú y yo algo, tenemos que saber que hacerlo con fe para poder recibirlo. Si no, entonces tú y yo estamos perdiendo el tiempo, porque nosotros realmente no lo estamos pidiendo con esa confianza de que lo vamos a recibir. Tú y yo tenemos que saber que si nos metemos a nuestro aposento y cerramos nuestra puerta, ahí va a estar nuestro Padre Dios para escucharnos. Así es que usted y yo tenemos que entender que para que nuestra oración sea contestada, quitemos en el nombre de Jesús todo pecado, confesémosle: Señor, este pecado hay en mi corazón, yo no he perdonado, yo estoy enojado, las cosas no me salen como yo quiero. Y entonces primeramente confesemos lo que hay malo en nuestro corazón. Después tenemos que aprender nosotros a que cuando nosotros nos acercamos y le pedimos, que no sea en contra de la voluntad de Dios. Usted muchas veces y yo pedimos cosas que va en contra. Por ejemplo, si usted conoce a una persona que Dios está diciendo que usted tiene que estar con un yugo igual, y usted le está pidiendo a Dios: dame esa persona para mí, sea hombre o mujer, pero él no conoce de Jesucristo, usted está yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, Dios puede ser como el pueblo que clamó por un rey y Dios no, pero Dios se los dio. Cuando tú y yo pedimos
puede ser que Dios no los dé, pero va a haber una consecuencia. Porque dice la palabra que nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Entonces usted y yo también tenemos que aprender a que pedimos tener una casa, pero nos endeudamos. Y entonces usted no está dejando que Dios haga la voluntad de darle eso, sino que usted quiere hacer su propia voluntad y le está pidiendo, pero como Dios no le está contestando, usted va y se endeuda con una casa que le va a costar 50 años de pagarla. Entonces tenemos que aprender a que realmente no hagamos las cosas en contra de la voluntad de Dios. No seamos arrogantes, no seamos soberbios. No en nuestra boca que no se encuentre perversidad para nadie, ni para el prójimo, ni desearle mal a nadie. Incluso bendiga a los que les maldicen. Y no tenga rencor hacia su hermano. El rencor carcome. El rencor no te permite ser feliz, no te permite ser libre. Si usted se acuerda que usted está entregando su ofrenda y está mal con alguno de sus seres amados o con algún hermano, usted vaya y deje su ofrenda y póngase a cuentas. Pero muy importante, cuando usted se acerque, pida con fe. Aprenda a pedir con fe. Si usted no va a pedir con fe, ni se acerque. Ahora quiero darle unas recomendaciones. La primera recomendación que hoy le doy con humildad en el nombre de Jesús. Hágase el propósito de orar más delante de Dios. Las familias están tambaleando porque no han aprendido a pedir, a buscar el rostro de Dios. Hágase el propósito de orar más con Dios. Hágase el propósito de buscar más su rostro. Hay cosas que usted y yo no podemos resolver, pero Dios sí lo puede hacer. Busque su rostro, humíllese delante de Él. No vaya con la actitud que se merece, sino vaya diciendo: Padre, que se haga tu voluntad. Sea agradecido, pero busque su rostro. No puede ser que usted se levante dando por hecho que porque abrió los ojos no tiene que dar gracias. No dé por hecho que usted, porque tenga un techo, no tiene que decirle gracias. Gracias, papá, porque tengo donde recostar mi cabeza. Sobre todo porque está en tu presencia conmigo. Necesitamos aprender a que Dios nos dé la victoria, porque las victorias son de Dios, no es de usted, no es porque usted y yo somos buenos, sino porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Tenemos que aprender, amados hermanos, a hacernos el propósito de buscar el rostro de Él. No de por hecho que mañana va a amanecer, no de por hecho que todo está bien. Se tiene que acercarse. Cierre su puerta, métase al baño, póngase abajo de una mesa, tírese al suelo, pero busque su rostro. Las familias están tambaleando el día de hoy porque no están buscando el rostro de Dios, porque están buscando una prosperidad personal. Pero eso no es prosperidad. Busque. Número 2. Defina la hora en la que usted va a comunicarse con nuestro Padre Dios. De preferencia, ya vimos que sea de mañana y de madrugada. Yo te buscaré, Señor. Pero si usted sale ahí, levante una oración en su trabajo, levante una oración en su escuela, levante una oración en su carro, levante una oración donde quiera que esté. Pero póngase una hora, un tiempo para estar con Él.
Es un deleite que tú y yo tenemos que encontrar de estar en su presencia. El tercer propósito que yo te puedo decir: busca un lugar donde nadie te moleste, donde no tengas interferencia para orar. Y de preferencia, dice ahí, y entra en tu aposento. En tu aposento es tu dormitorio. Pero bueno, a lo mejor en tu casa son muchos. Aunque sea abajo de ese árbol de mangos que tú tienes ahí. Pero que nadie esté a tu alrededor, que nadie te interfiera. Pero busca un lugar. Busca este lugar secreto, donde solamente tú y él saben lo que están platicando, para que cuando tú estés en lo público puedas ver el poder de Dios, de esa oración que tú estás clamando. Así es que yo te pido que dejes la pereza en el nombre de Jesús, y que dejes que el Espíritu Santo te ponga a la hora que sea, pero que dediques ese tiempo de platicar, de vivir una comunión con Dios. Hagámonos el propósito, hermanos, de orar por nuestra comida. Hagámonos el propósito, hermanos, de en el momento que vamos a cerrar nuestros ojos, digamos: gracias, Señor, porque yo sé que en ti voy a tener un sueño reparador. Gracias, Señor, porque en ti puedo dormir confiadamente, porque tú pones cuidado de mi familia, porque tú pones cuidado de mi familia en Cristo Jesús. Hagámonos el propósito de levantarnos, y usted no vaya nada más a lavarse la cara, a lavarse los dientes, sino cuando termine de hacerlo, usted levante una oración y diga: gracias, Señor, por este nuevo día que me diste a mí y a mis seres amados. El pueblo de Dios se ha creído autosuficiente. El pueblo de Dios ha creído que solamente a Dios se le busca en el momento de dificultad. A Dios lo necesitamos todos los días de nuestra vida. En momentos bonitos, en momentos difíciles, en momentos de ansiedad, en momentos de tribulación. Porque quiero decirle, hermano, que en lo personal yo paso un proceso en una tempestad, pero ¿sabe qué me mantiene tranquila? Que en esa tempestad Jesús va conmigo. Y que no importa por lo que estés pasando, que no se te olvide que Jesucristo, que es poderoso, fuerte, grande, hermoso, precioso, el Salvador, el Señor de nuestras vidas, va contigo. Y Él nos dará esa paz, esa calma de esperar que cuando sea su momento preciso nos dé lo que estamos necesitando, hermano. Pero las peleas se ganan delante de Él, pidiéndole a Él, buscándole a Él, tocando a Él. Dice: me buscas, me vas a hallar. Si me pides, yo te lo daré. Si me tocas, yo voy a abrir. Hagámoslo, hermano. Yo le pido en este momento que incline su rostro. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por mandar a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque habitas en nuestro corazón. Gracias, amado Espíritu Santo, porque en nosotros pones el buscar más de lo que Dios tiene para nosotros y para toda nuestra generación, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Padre, por todo lo que hemos recibido, y también, Padre, por lo que no, porque tú sabes lo que es mejor para cada uno de nosotros. Trae paz, Señor, a nuestras vidas. Confianza, Señor, en lo que tú estás por hacer. Y en este momento, Señor, gracias por amarnos tanto
Gracias por mandar a tu Hijo Jesús, porque tú fuiste el que nos buscaste, porque nosotros no estábamos buscando de ti. Gracias por buscarnos. Gracias por tocar a nuestro corazón. Gracias por ponernos en nuestro corazón el recibirte y el hoy servirte, Señor, y el hoy seguirte, Señor. Y sí pasamos por dificultad, pero tú sabes, Señor, que tu respuesta va a ser la mejor y que tú tomas el control de todas las familias de todo el mundo, Señor. Que tú, Señor, tienes el control de todas las circunstancias que están pasando en todo el mundo. Yo lo creo así en el nombre de Jesús. Creo que hay un propósito, Señor, para esto, para que los padres se reconcilien con los hijos y los hijos con los padres. Yo creo, Señor, que hay un propósito en lo que estamos pasando, Señor, para comenzar a valorar, Señor, que somos felices, Señor, con tenerte a ti, Señor. Que no, la felicidad no proviene por una persona, no proviene por las cosas materiales, sino proviene por ti, Señor, que nos amas y que eres nuestro Padre, Señor. Y en esta hora yo te pido, Padre, que tu Santo Espíritu sature a cada familia del Remanente Internacional, a cada persona, Señor, que puede estar viendo, Señor, esta palabra, Señor, esta enseñanza que viene del cielo, Señor, que viene a revelarnos la verdad, que viene a capacitarnos como guerreros, como guerreras de Jesucristo, para que podamos ganar todas las batallas y tú nos des las victorias por medio de la oración, Señor. Gracias por este día. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por mi familia. Gracias, Señor, por las cosas que hemos pasado por tribulación, que nos han hecho madurar, Señor, y nos han hecho depender más de ti, Señor. No hay nada que reclamarte, Señor. Hay un corazón que te dice gracias, Señor. No va a haber manera, Señor, de cómo te podamos pagar el que tomaste nuestro lugar y que resucitaste y estás a la diestra del Padre y que todavía aún así estás teniendo cuidado de nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Queremos ser más como tú, menos como nosotros. Nosotros no sale nada bueno, pero cuando está tu Espíritu Santo, comienza a cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras actitudes. Lo que veíamos problemas grandes, los vemos pequeños, porque tenemos un Dios viviente, un Dios poderoso, un Dios de todo lo posible. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesús, y gracias, amado Espíritu Santo. A ti, Señor, es la gloria, la honra y el honor. Y bendice cada hogar, cada familia, cada hombre, mujer, joven, anciano, niño. Bendice nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y te glorificamos, Señor, por todo lo que hemos pasado y por las victorias que hemos recibido por ti y por las que estamos por recibir en el nombre de Jesús. Amén, amén. Usted le dice amén y dile un fuerte aplauso. Me despido por los que nos estuvieron acompañando en la plataforma de YouTube. Dios les bendiga. Soy la pastora Julie García. Estamos para servirles y yo creo que esta doctrina va a ser de mucha bendición para tu vida, porque si estás cansado, busca a Jesús y lo vas a hallar y vas a encontrar en Él muchas respuestas de lo que tú has vivido, y Él va a sanar tu corazón, va a sanar tus pensamientos, va a transformar tu vida. Dale esa oportunidad, porque de Él mana la vida. Yo te pido, por favor, que esta doctrina, si te es de bendición, la compartas en el nombre de Jesús. No podemos callarnos, porque nosotros hemos conocido la verdad a través de la palabra y todavía estamos siendo pulidos. No somos perfectos, pero sí tenemos un Dios perfecto. Y aunque a veces nos estrujan, pero es para bien, para cambiar y para ser un ejemplo para nuestra familia y para todo nuestro entorno. Dios te bendiga y gracias por estar aquí, por acompañarnos. Nos vemos pronto.